Estamos, ¿se me oye ahora? Sí, pues, Perfectamente. era curiosísimo que no se me estuviese oyendo mientras estaba la canción y que no de golpes en la mesa. Bueno, pues como habíamos avisado durante estos días de atrás en las redes sociales, íbamos a hablar de un tema pues que preocupa muchísimo, uy, que acabo de salivar, que preocupa muchísimo en Vitoria. Y tengo aquí porque me han mandado la presentación y hemos hecho un vídeo con exactamente lo que nos han dicho que dijésemos. Anda. Sí señor, sí señor, sí señor, sí señor. Aquí lo tengo, la presentación. Bueno, pues conmigo está Rubén Ramos Fernández, licenciado en Criminología, asesor de adendo menores, experto en intervenciones con personas menores y familias. ¿Sí? ¿Está correcto? ¿Me he dejado algo? Todo eso. Está muy bien, está muy completo. Está muy completo. Bienvenido una vez más. Además, de hecho, el último programa que tuvimos lo tuvimos contigo y retomamos después de estos 15 días sin programa contigo también, Rubén. Bienvenido a Siberia FM, la 93.8. Pues muchas gracias. Encantado de estar aquí contigo otra vez. Bueno, comenzamos. Comenzamos. Un tema que sí que de verdad preocupa mucho, ¿no? Pero también preocupa mucho a las policías, ¿no? En este caso a la policía local. Bueno, vamos a decir que es un tema muy vistoso, ¿verdad? Yo creo que preocupa a todos, ¿no? Ciudadanos, policía, muchas veces prensa de todo tipo, prensa escrita, no son poco los reportajes, las noticias que se suelen hacer eco cada poco de esta tipología, vamos a decir, de sucesos. Pero bueno, hoy venimos un poquito también te recojo el testigo del primer programa, a tirar muchos mitos también. De hecho, nuestro curso un poquito estrella que va sobre esta temática, bandas juveniles, reza así, bandas juveniles, mito o realidad. Yo creo que le rodea a este tema un halo un poco peliculero, además alimentado a lo largo de la historia por el mismo cine, el tema de bandas juveniles, durante todo este siglo, desde Guns of New York, ¿no? Que creo que Sí. es la oscarizada película Sí, que habla sí. de las primeras bandas a principios de siglo, hasta los pandilleros americanos, ¿no? De los años 50, luego los neoyorquinos, afroamericanos. Bueno, a lo largo del siglo XX sobre todo, ya en el siglo XXI es más una fenomenología un poquito más de bandas latinas, vamos a llamarla así, por acortar, siempre ha suscitado mucho interés. Por eso hoy venimos un poquito a poner los puntos sobre las IES, sobre este tema. Cuando comentas lo de que el cine ha sido bastante influenciador, en este caso, sobre bandas, ¿te refieres a...? Porque claro, el cine norteamericano en un principio recoge las bandas norteamericanas. A día de hoy están copiando el modelo de esas bandas norteamericanas en plan cine, en plan películas, porque lo ven Incluso en plan música, ¿verdad? Que algo dejábamos caer en el programa anterior. Sí. Los jóvenes, tanto chicas como chicos, porque si algo se ha popularizado, vamos, en los tiempos que corren, es el mal comportamiento. Sí. Ya es propio de unos y de otras. Muchas de estos grupos de chavales, sin llegar a establecerse como bandas juveniles como tal, que luego si quieres entraremos en una descripción un poco más didáctica del tema, sí, como nosotros lo podemos ver en Adendo, muchos de estos grupos de chavales lo que hacen básicamente es, mediante redes sociales, que hoy en día es una plataforma muy potente, sobre todo Instagram, ¿no? Por edad adolescente, que es la red social, junto igual ahora con TikTok, ¿no? Favorita, bueno, pues copian un poquito esas poses, ese lenguaje, esa manera un poquito de mostrarse al mundo, y sí que es cierto que no llegan probablemente a formar lo que puede ser una banda juvenil como tal, con esa estructura jerarquizada, un líder claro, una organización, un ritual, ¿no? Lo que muchas veces hemos visto en prensa, y luego haremos un breve recorrido histórico, si quieres, tanto autonómico como local, incluso como nacional, donde empieza el fenómeno. Pero vienen a hacer un poquito esto, a imitar, ¿no? Puede ser un poco el postureo que se llama ahora, ¿no? Las poses estas de, como yo a veces, y con todo el respeto lo comentamos con un poco de como si les hubiera pegado un pequeño trombo, un pequeño ictus, que te empiezan a gesticular así con las manos, de esas maneras, y de, ¿no? Esa especie de alfabeto. Bueno, ellos al final el malote de toda la vida, quiero decir, se ha transformado con los tiempos.
el malote navajero de barrio de los años 80, el kinky, ¿no? El cine kinky, ¿no? Que estamos hablando de el vaquilla, el torete, ¿no? Que era todo un poquito más aquello, ¿no? De relacionado con la heroína. Bueno, pues ha progresado un poco. En los 90 fue un poquito, vamos a decir, el maquinero, ¿no? O luego el rapero, ¿no? Con aquello de la ruta del bacalao, con las discotecas, con los consumos con las drogas de diseño. Y yo creo que en el año 2000 ha virado un poquito más hacia ese fenómeno. El malote ahora lo que quiere hacer es ser un copia y pega del cantante de trap o de reggaetón de turno. Te estoy escuchando y es que es triste, ¿no? Que la música, que yo siempre es algo que defiendo muchísimo, porque me parece que la vida sin música es algo muy triste, y no entro en gustos, cada uno es muy libre de gusto, pero es triste, ¿no? Que la música se haya... No sé si... No, aquí pasa lo mismo lo del huevo y la gallina, no sé qué fue primero, ¿vale? Si esta música creó esta forma de vida, o esta forma de vida ha cogido a este tipo de música, y ellos también se han beneficiado para hacer este tipo de vida, ¿no? Porque además también creo que se distinguen por colores, ¿sabes qué? Forma de cómo llevas la gorra, colores, porque bueno, lo que tú dices un poco, ¿no? Si mi cantante... Y luego imagino que todos los que entran en esa banda tendrán que tener el mismo tipo de música y como ídolo el mismo... Bueno, es un fenómeno, por ejemplo, muy marcado en Estados Unidos, que ahí es donde el origen de las pandillas, sobre todo con vamos a decir, un origen más étnico afroamericano, ¿no? Por ejemplo, vamos a hablar de los Blood, ¿no? Perdona mi inglés, que es muy malo, y de los Crips, Blood, color rojo, Crips, color azul. Bueno, estos nacen en los años... ¿Crips azul? Sí, son los dos colores que los distinguen. Nacen en los años, si no me equivoco, 70-80, en las grandes ciudades norteamericanas, y básicamente lo que hacen, a raíz de un par de ajustes de cuenta, lo de siempre, malotes de barrio, claro, es otro nivel. Estamos hablando un poco de aquí casi de folclore, ¿no? Comparado con lo que hay aquí, ya no te digo en España, sino en Vitoria, pero bueno, es por contextualizar. Y lo que hacen es, bueno, pues dividirse la ciudad, dividirse la zona y efectivamente elegir una simbología y buscar un enemigo. Aquí lo importante de una pandilla, siempre de una pandilla, de una banda, de un partido político, es siempre buscar el antagonista, ¿no? Un protagonista tiene que tener su antagonista, no un enemigo. El fenómeno Blood y el fenómeno Crip nació así, como contraposición, perdón, de uno de otro. De hecho, hablando de los Blood, por ejemplo, ha sido una de las bandas que han tenido alguna experiencia aquí en España. Se han realizado detenciones en ciudades, por ejemplo, como Pamplona, que no está muy lejos de aquí, pero en otras ciudades de España. ¿Qué hacen? ¿Abren como por llamarlo de alguna manera, voy a entrecomillar, sucursales? Sí. En principio, la manera de funcionar de las bandas latinas, y es lo que comentábamos antes, mira, podemos empezar por ahí. A inicios de... Vamos a hacer un poquito de historia, si me lo permites. Sí. A inicios de este siglo, y esto ha sido así, y que nadie vaya a tomar un poquito este comentario como racista, o cada uno lo entenderá bajo su punto de vista. Los flujos de migración, sobre todo llegados de Latinoamérica, pues nos traen muchas cosas buenas y malas, evidentemente, costumbres que son impropias de aquí, pero a las que nos vamos adaptando poco a poco. Yo estaba mañana hablando con mis padres del tema, que aprovecho para saludarles desde aquí. Saludamos a los padres de Rubén. Saludamos, sí, tengo que saludar a mucha gente porque luego me echan la bronca. Bueno. Pero bueno, hablaba con mis padres de este tema, tranquilamente en una conversación de bar, que muchas veces es como mejor se desarrollan los temas. Nos traen cultura, pero la cultura es un concepto muy global. Quiero decir, el que abre su restaurante de comida típica, vamos a decir colombiana, lo hace y tú vas allí a comer los sábados y te gustas esa comida diferente y demás. Pero claro, hablando de lo negativo, también traen sus costumbres. ¿Y qué pasa? Son años muy convulsos en Latinoamérica, donde incluso se cierran en Centroamérica varias guerras, vamos a decir, civiles, en Honduras, El Salvador y demás. Entonces los flujos de migración llegan con sus cosas buenas, repito, y sus cosas malas. Y traen esas costumbres de asociacionismo, vamos a llamarlo, tipo pandillas. Entonces, bueno, pues ellos allí sí que empiezan como un fenómeno social un poquito distinto que lo que puede ser aquí. Allí sí que empieza por algo, vamos a decir así, las maras famosas que comienzan en las cárceles, o incluso los Latin King,
Nietas, Dominican Dobley, son bandas originarias entre Sudamérica, Centroamérica y Estados Unidos, con estos flujos de inmigración, y muchas de ellas nacen, o eso dicen, o en ellos se escudan, como para defender, de hecho los Latin King, por ejemplo, lo latino, ¿no? Es decir, la nación latina, ¿no? Incluso en lo que hablábamos de antes, ¿no? Siempre buscar un enemigo. En defensa de las cárceles me estoy defendiendo del otro grupo que vienen a pues yo formo una asociación, formo una banda y con eso me defiendo. Bueno, pues aquí lo traen y los tienen un poquito, vamos a decir, como aterrizaje cultural. De hecho, en España, y el otro día leyendo un reportaje, y leyendo bibliografía al respecto, en Centroamérica, Honduras y El Salvador, muy interesante, porque las famosas maras, que allí sí que es un auténtico problema, derivan de eso mismo, de guerras propiamente, vamos a decir, de civiles en los países, y de repente tienes a 10.000, 15.000, 20.000 tíos, en este caso tíos, porque evidentemente eran todos soldados, y los tienes sin oficio ni beneficio. Una vez terminado, entonces, ¿qué hace esta gente que se ha dedicado a solamente, quiere decir, a guerrear, a la violencia, ¿no? Son profesionales de la violencia. Pues bueno, pues se pasan al tráfico de drogas, probablemente a la trata de blancas y este tipo de delitos, y forman allí lo que pueden ser las primeras bandas. Curioso es que los gobiernos de El Salvador y de Honduras, en un primer momento, hicieran o dijeran lo que está pasando aquí, que el fenómeno no existía. Aquí hasta que en el año, si no me equivoco, 2003, en Barcelona, matan a un chico en una discoteca, en una especie de ajuste de cuentas, además se equivocaron de chico, Sí, suena así. entre Latin King y este caso Nietas, por aquí está el nombre. Es que además dan miedo, ya estos nombres son como tan míticos que los Nietas y los Latin King dan como que si te los ves te cruzan la acera o te cruzas hasta te das la vuelta a 5 barrios para llegar a tu... Hoy en día, fíjate, hablando de los colores y haciendo un pequeño paréntesis, el cambiarte a acera sería difícil porque igual no sería tan fácil detectarlos. Yo creo que en estos primeros años del siglo XXI lo que ha pasado, a similitud de otros grupos de carácter violento, es que en vez de ser tan obvios en sus vestimentas, gesticulaciones, maneras de expresarse, yo creo que disimulan un poquito más. Entonces, cualquier chaval de barrio ahora, hablábamos, por seguir moda del cantante de trap, del cantante de reggaetón, viste muy parecido igual que puede vestir un Latin King, entre comillas, de toda la vida. Incluso en un momento a mí me puedes ver con unos pantalones vaqueros rotos, mis tatuajes, que llevo una gorra, y decir, joder, este chico puede ser en un momento dado, ¿no? Ese postureo que hablábamos, porque al final las modas se tocan unas a otras. Sí, porque además yo también le llevo pantalones cortos y pantalones rotos. Y anchos, quiero decir, y son modas, ¿no? Con estas marcas de llegas starters de Estados Unidos, estas gorras de equipos de baloncesto, de fútbol americano. Entonces, hoy en día yo creo que sería difícil, que han ganado un poquito en eso, O sea, que es decir, al final el chaval... Se han sabido camuflar. Por eso precisamente los chavales, que en sus redes sociales, en su Instagram, precisamente lo que hacen es enseñarse, ¿no? E intentar imitar. Precisamente yo creo que aunque creen ese alarma social, probablemente pueden ser más inofensivos y no llegan a este tipo de conformación de bandas juveniles, o por lo menos a su peligrosidad. En principio, ya te digo, en España empezamos a inicios del siglo XXI, en Euskadi también, en Bilbao se produce también una especie de ajuste de cuentas. En Bilbao, en una discoteca del barrio de San Ignacio, atropellan, si recordáis, creo que es una chica, y se relaciona un poquito con el fenómeno bandas latinas. Entonces, a nivel policial, es cuando se empieza un poquito a poner el interés, ¿no? o el punto en este tipo de fenómenos. También te puedo decir una cosa, y como policía que soy, y como siempre digo, y orgulloso de ello, te voy a contar una anécdota. Hace unos años asistí a una formación relacionada con bandas latinas y grupos juveniles de carácter violento. Sería la Academia de Arkaute, con muchas Academia de Policía del País Vasco. Dos compañeros, en este caso de la Archancha, de una de las unidades de investigación, de tratamiento de información. Bueno, pues a todos los que quisimos ir ahí a escuchar nos explicaron un poquito, vamos a decir, cómo estaba la situación de bandas en aquel momento. Estamos hablando, ya te digo, de hace unos años. Y bueno, un tema interesante, ya te digo, lo explicaron muy bien, yo creo que le dieron una visión muy realista del tema. Bueno, pues aún así, compañeros policías,
En el turno de preguntas final, alguno levantó la mano, además es que recuerdo una intervención porque me dio bastante vergüenza ajena, y prácticamente se reía del trabajo de inteligencia, digamos, policial de los compañeros, y venía a decir, ¿no?, que era todo una coña marinera, ¿no?, este tema de las bandas, que eran invenciones, ¿no?, que era un poco amarillismo en prensa, no sé, un análisis de carácter peliculero, ¿no? Poco más o menos que, vamos... ¿Y daba la explicación de con qué fin todo eso? Bueno, pues él... ¿La venta de ropa o la venta de los... Es que a vosotros tendría que tener también... Él puede lanzar esas acusaciones, entre comillas, o esas directas, que más que no son indirectas, sino directas. Esa era muy directa, sí. Directas, pero toca la prensa, ¿con qué finalidad? También tendría el porqué, ¿no? Tiene la causa, pero también tendría el porqué, ¿no? Bueno, él venía a decir que más o menos yo creo que había que justificar el trabajo de ciertas unidades, ¿no? Pues una vez acabado, igual ahí tocamos temas un poco sensibles, pero bueno, una vez acabado el terrorismo, entre comillas y tal, pues bueno, hay que buscar trabajo, que lo hay, policialmente, bien sabemos todos que lo hay. Pero venía a decir como que ciertas unidades tenían que buscar trabajo o si no inventárselo. Y que él en el día a día, que era policía de calle, como lo hemos sido todos, evidentemente, más o menos tiempo, que no veía ese fenómeno, ¿no? Que le resultaba casi folclórico, ¿no? El juntar a los chavales bajo unas tipologías, bajo una simbología, darles ese halo de orden, ¿no? De orden y demás y tal. Bueno, sin más, como anécdota, quiero decir. Vivía en un mundo paralelo, supongo, porque incluso con ETA seguía habiendo bandas organizadas de drogas, seguía habiendo trata de blanca, proselitismo, seguía habiendo lo que decíamos, ¿no? Le llamaríamos vaquilla. Estaba ETA, ¿eh? Claro. Sí, sí. No, de hecho los años más duros de terrorismo a nivel de, incluso, ¿no?, de policías como objetivos, ¿no?, y como víctimas, fueron los años 80-90, ¿no?, cuando se desarrolló todo este tema, ¿no? Por eso a ese compañero tuyo sería preferible decirle una cosa, es que estuviese más encima del papel el tema del terrorismo, pero por debajo seguía habiendo todo este tema que estamos hablando a día de hoy. Sí, lo que pasa es que el foco, yo quiero entender que el compañero se refería, el foco normalmente, vamos, el ejemplo COVID lo tenemos ahora, parece que solo hay COVID, que ya no hay violencia de género, ya no se habla, si recordáis hace poco, era muy habitual hablar de los muertos en los fines de semana, ¿no? De operación salida, operación... O sea, correcto, ¿no? Que era una auténtica pandemia en sí misma, ¿no? Los muertos que había en accidentes de tráfico, ¿vale? Parece que todo eso ahora no existe. Violencia de género incluida, ¿no? Las noticias tristemente, que teníamos prácticamente a diario, semanalmente, de mujeres asesinadas, ¿no?, en manos de sus parejas o exparejas. Ahora el tema COVID lo ocupa todo. Bueno, pues en su día era tema terrorismo, al final es donde diriges un poquito el objetivo, ¿no? Yo creo que el compañero también iría un poquito por ahí, pero bueno, yo lo que vengo a decir con todo esto es que sí que... Te debe una porque le acabas de echar un capote, yo creo que no, pero bueno. Bueno, vamos a ver, cada uno es por intentar buscar... Lo positivo. Buscar lo positivo y buscar una explicación. Al final es una crítica, lo que yo quiero traer es una crítica en sí misma a mi propia organización, entre comillas. Nosotros, que somos los que estamos trabajando en la calle todos los días, tenemos que tener cierta base y cierta visión sobre el asunto. De hecho van las formaciones de Adendo, ¿no? Aquella charla que dimos en la UNED, que gustó, y mira, eso se puede decir con orgullo, fue una charleta de 1 hora y gustó tanto a los que allí estuvieron, que se ha creado un curso adaptado para la UNED, que luego se va a dar a la policía o a la institución o allí donde nos requieran, vamos a ir a darlo. Gustó porque la gente se dio cuenta, jolín, si es que esto no me lo explica nadie, es que no lo sé. Entonces el que está todos los días en la calle tiene que tener una cierta base, y no solo policías, estamos hablando ya de los menores de edad y todo lo que abarcan, desde padres, ¿no? Tener 4 nociones de si un día veo algo en la mochila de mi hijo o escucho una conversación, de por lo menos poner un poquito, centrar la atención y que me salte la alarma, es decir, oye, igual mi hijo se está metiendo de donde igual no puede salir. En los colegios los profesores, en los centros de menores los educadores sociales, en general personal de influencia que trabaje con los menores de edad. Es un fenómeno que se está dando, y lo que no podemos hacer es, porque nos parezca un tema, vuelvo a
a utilizar el término folclórico, obviarlo, ¿no? O reducirlo. Mira, voy a tirar una piedra contra mi propio tejado, quiero decir, a nivel de curso de Adendo y demás, porque si respondo ya a la pregunta... Sí. Sí, sigo. Sí, te iba a decir porque, hablando al principio, cuando has estado hablando de las bandas, ¿no? Que no son de ahora, fíjate, has nombrado, no sé si la has nombrado, o a la película que es Gangs of New York. Sí. Y fíjate, de Martin Scorsese, Sí. y no, lo que no sé es peliculón, por cierto. Peliculón, sí, Sí. larguita, pero peliculón. Correcto. Pero fíjate, estaba buscando y está situada a mitad del siglo XIX, o sea, estamos hablando que las bandas no es algo... Con lo que tú decías, ¿no? Ahí me he colado unos años, pero bueno, yo lo instalaba a principios del siglo XX, pero bueno... No, mitad del siglo XIX, pone aquí. Pero bueno, que es un poco la construcción de Nueva York, con todos los inmigrantes. Volvemos a lo mismo. Se trata de inmigrantes. Flujos migratorios, claro, en ese caso por la industrialización. Irlandeses, escoceses, neoyorquinos, es un poco esto, ¿no? Entonces, al final, es un modo de vida. Una supervivencia, el pertenecer, o a día de hoy se podría considerar como una supervivencia de la nacionalidad o de la personalidad de la que dependo, de la que soy. Es decir, pues soy cubano, me pongo, es que no quería hablar de nacionalidades porque voy a decir cubano, que precisamente Cuba no es un país... Que sepamos, no. Que sepamos. Han podido dedicar a otras cosas, quiere decir, incluso entonces, más alegres. Prefiero, ¿no? Para no nombrar países en los que sí, y no quiero porque no vamos a criminalizar, pero no, bueno, las realidades están ahí. Yo antes hablaba de... Quiero decir, igual nos van a escuchar, de hecho, algún ecuatoriano, algún colombiano, pero bueno, ellos mismos saben que la realidad es esa, son los flujos migratorios y de determinados países. No pasa nada. Me hemos quedado un poquito porque igual, con el resumen que estabas haciendo, quiero decir, igual es que me habías quitado el cuaderno que me había traído aquí de apoyo. Ah, no. Porque es que has dado, yo creo que has dado en el clavo y casi te vamos a invitar cuando demos el curso para que asistas, pero yo creo que... Muy encantada. Creo que con tu experiencia yo creo que has dado en el clavo, o sea, es decir, es como si te lo hubieras leído ya. Mira, el resumen de todo, como casi todo en la vida, y también hablábamos en la anterior entrevista, es esa búsqueda de sitio en el mundo, muy típica de los adolescentes, ¿no? Que precisamente si destacan por algo es por estar perdidos. Repetimos, paso de la niñez a la adultez. Entonces, si estamos hablando del siglo XIX, ¿no? De aquellos inmigrantes o migrantes, como se llama ahora, que llegaban, ¿no? Desde, pues por ejemplo, ¿no? Desde Inglaterra, ¿no? A lo que es Estados Unidos, tierra de oportunidades, y realmente lo que veían es que trabajaban como negros, ¿no? Valga la expresión, trabajan un montón de horas, por encima tenían que vivir en los suburbios y demás y tal. Se repite la misma historia. Entre ellos se juntaban para llorarse las penas, para hacerse fuertes y para buscar ese sitio. Es decir, estamos aquí con vosotros, pero no somos vosotros. Voy a viajar en la historia unas décadas. Francia, año 2000, y aquí no me quiero equivocar, pero puede ser 2005-2006. ¿Recordáis las revueltas que comenzaron en París, se extendieron por toda Francia a raíz de dos chicos, creo que uno era magrebí. Argelino. Uno era argelino. Sí, porque suelen ser, ahí hay más, son magrebís, sí, porque son del Magreb, sí. Pero son argelinos pues por aquello de que han sido colonia... Sí. Yo creo que era un chico argelino y otro chico de otra nacionalidad. Básicamente les persigue la policía, no debían haber hecho nada, lo que pasa es que pues, los identifican en primer momento como sospechosos de algún robo y ellos en la huida saltan. Se deben de meter a alguna especie de estación eléctrica, subestación, uno se electrocuta y el otro queda herido gravemente. A raíz de eso, pues jóvenes, incluso ya nacidos en Francia, de segunda generación, cuyos padres fueron los que emigraron a Francia, pues bueno... Fíjate, sí. Es que no me da la fecha, ¿no? Me dice la noche del 5 de noviembre, los albores del domingo marcaron un punto más intenso en lo de los disturbios, porque a partir de ahí empiezan muchas noches de disturbios. Muchas noches de disturbios, sí. Pero yo recuerdo, quizás me esté equivocando, si no, pues que alguien me rectifique, era un tema porque llegaba a la derecha, no recuerdo ahora que después se quedó su hija, no recuerdo ahora el nombre de Le Pen.
y hablaba de quitar el derecho de territorialidad para la nacionalidad francesa. Porque en Francia existe un derecho que cuando tú naces en Francia, aunque tus padres sean extranjeros, a los 18 años tú tienes el derecho de territorialidad. ¿Vale? No sé si existe en España. En España existe el derecho en la Constitución de que si eres de padre o madre español, tienes derecho a solicitarla, te la dan ya. La nacionalidad. ¿Vale? Entonces hablaban de quitar esa nacionalidad. Y yo sé que hubo unas revueltas, no sé si es esta en concreto, hablaban de quitar la nacionalidad y entonces todo esto, este flujo claro, son nacidos de segunda generación y se consideran franceses, aunque sean de padres o abuelos argelinos. Así o del Magreb, que no, puede ser argelino, puede ser marroquí, puede ser maliense, puede ser... Entonces, algo ocurrió. Yo sé que hubo una revuelta entonces. Sí, el hecho que siempre hay algo que dispara, ¿no? y que enciende un poquito la mecha. El hecho fue es probable que estaría relacionado pues, con algún momento político polémico, ¿no? Y hubo revueltas por toda Francia. Sobre todo se versaron en quema de vehículos, de contenedores, hubo cientos de detenidos y demás. 2005. 2005, ¿verdad? 27 de octubre de 2005. Eso es, el otoño de 2005. Uh-huh. Pero bueno, volviendo al tema, estamos hablando de lo mismo. Como esos jóvenes de procedencia, pero incluso franceses, ¿no? Porque son nacidos de segunda e incluso tercera generación, no se sienten franceses y se buscan, ¿no? Y se juntan para dar un poquito sentido a sus vidas. Las bandas en origen surgen, cada una con su explicación, un poquito por ese motivo. Y aquí yo creo que en esos primeros años del siglo XXI, por esos flujos migratorios, repetimos, centroamericanos y sudamericanos, aquellos chicos que se van juntando en pandillas probablemente están buscando eso. No se sienten españoles aún viviendo en España, probablemente quizás no se sientan ni de su propio país de origen porque sienten ya ese cierto desarraigo, esa sensación de apátrida, ¿verdad? Correcto, de no pertenecer a ningún sitio. Ningún sitio, triste. Entonces se buscan entre ellos y buscan dar sentido a sus vidas y es un poquito lo de siempre, claro. Ahí entramos ya en que formes parte de un club de ajedrez o juegues en un equipo de fútbol, ¿no? O hagas teatro. Claro. O te juntes a las tardes en un parque, ¿no? Pues a entrenar con unos guantes de boxeo, a preparar las peleas con la banda rival y a planificar robos, etcétera, etcétera, ¿no? Es muy, muy diferente. Si me permites, vamos a hacer un pequeño paroncito, vamos a escuchar música y me gustaría retomar, porque veo que se nos va a quedar, ya media hora se nos va a quedar cortito, así que te emplazo para que vuelvas. Yo ya sabes cuál es mi respuesta, siempre. ¿Cómo, dónde y cuando quieras, pues creo que es, ¿verdad? Perfecto. Volvemos si quieres concretaremos para otro día, pero me gustaría que hablásemos a la vuelta, es que he buscado aquí, ¿no? Y... Ay, perdón, que acabo de dar un golpe. Hablamos de cómo está la ciudadanía en Vitoria con respecto a estas bandas, ¿no? Que van, además, creo que se autodenominan Combo de Arriaga y los Lobos, lo tengo aquí, no sé de qué año será, del 2020. Eso es un poquito vintage casi, pero como se suele decir ahora, pero ahora vamos a... Pues es un titular, ¿eh? ¿De cuándo es? Del 5 del 2 del 20. 5 del 2 del 20. O sea... Bueno, estamos hablando de... Sí. Yo te voy a comentar un poquito más. Se dedican al robo y al menudeo de hachís y marihuana. Los agentes los vigilan e intervienen en caso de que cometan un delito. Es que si no puedes intervenir, efectivamente, pero no con ellos, sino con cualquier otra persona, ¿no? Y luego sí que me gustaría... Hablaremos de ello. A título personal, sí. A título personal porque es una curiosidad que siempre he tenido. Y es que todos sabemos que existen las bandas chinas. Es una mafia china, pero nadie habla de ella. Son súper discretos, también hay que decir. ¿Recuerdas? En Madrid apareció un chino muerto con una katana. Y se hablaba de un ajuste de cuentas. Yo he tenido amigos y tengo amigos chinos con restaurantes y les he preguntado, no existe, no hay. O sea, y notas y todos sabemos, ¿no? Que levantan
un restaurante como si fuera una seta, de un día para otro. O sea, tú te metes en la cama y ves un local vacío, a la mañana siguiente te lo encuentras que es un chino. Sí, sí, sí. Y están ahí, trabajando día y noche, y eso son mafias. En cambio, nadie habla de ellas, ¿no? Son súper discretas, no son como las mafias rusas o los del este, que son, lo que tú decías, mercenarios que han venido, son peligrosísimos. Sí, sí. Porque vienen muy de vuelta de sangre, de matanzas y de cosas. Ya les da igual la vida, incluso la suya propia. Pero estos son como súper... Bueno, son light. Light digo en el sentido de hablar. Es ¿no? es un fenómeno muy curioso, probablemente hablando de nacionalidades o de tipologías sea la que menos se conoce, pero bueno, yo creo que es una concepción cultural, un resumen de su concepción cultural, quiero decir que son así, vamos a decir, entre comillas, para todo. Pero bueno, hablamos de ello también si quieres. Bueno, vamos con algo de música y volvemos.